los adoptados no entran a la fiesta de Navidad, lárgate, dijo mi padre mientras escupía mis zapatos. Mi madre reía a lo lejos, así que le dije, perfecto, entonces los adoptados tampoco pagan cuentas ajenas. Me llamo Alejandro, y todo comenzó en una casa que nunca sentí como hogar, con dos personas que, aunque me criaron, nunca me quisieron de verdad, Rafael y María, mis padres adoptivos. Desde que tengo memoria, supe que era diferente. No porque me lo dijeran directamente al principio, sino por las miradas, los comentarios a media voz, las risas que se apagaban cuando entraba a una habitación. Adoptado no era solo una palabra en mi vida, era una marca, un peso que cargaba en cada paso. Rafael, mi padre, era un hombre grande, de voz gruesa y manos callosas, pero no por trabajar duro, sino por sostener una cerveza tras otra. María, mi madre, pasaba sus días pegada al televisor, sumergida en telenovelas que parecían más reales para ella que su propia vida. Yo, en cambio, era el invisible, el que hacía que la casa funcionara mientras ellos vivían a su antojo. Cuando era pequeño, no entendía por qué me trataban así. Pensaba que era normal, que todos los niños tenían que ganarse el cariño de sus padres. A los 7 años, ya sabía lavar platos, barrer el piso y doblar la ropa. A los 10, María me enseñó a cocinar arroz, freír huevos y limpiar los baños hasta que brillaran. Es para que ayudes en la casa, Alejandro, me decía con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Yo asentía, obediente, creyendo que cada tarea me acercaba un poco más a su afecto. Rafael, por su parte, apenas me dirigía la palabra, salvo para gritarme si dejaba una mancha en el suelo o si la comida no estaba lista cuando llegaba con sus amigos. Esos amigos. Dios, cómo los odiaba. Cada fin de semana, la casa se llenaba de hombres ruidosos, con olor a licor y cigarrillos, que se reían de cualquier cosa mientras Rafael se jactaba de ser el rey de su pequeño mundo. Yo corría de un lado a otro, trayendo cervezas, limpiando cenizas del suelo, preparando algo de comer para que no se quejaran. Rápido, muchacho, me gritaba Rafael, y yo obedecía, con el corazón latiendo fuerte, esperando que al menos me dijeran gracias. Nunca lo hicieron. A medida que crecía, las tareas se multiplicaban. A los 13 años, ya no era solo el niño que limpiaba, era el sirviente de la casa. Lavaba la ropa de toda la familia, trapeaba los pisos todos los días, cocinaba el almuerzo y la cena, y hasta cortaba el césped del patio trasero, que Rafael decía que era mi responsabilidad como hombre. Mientras tanto, María seguía con sus telenovelas, y Rafael con sus cervezas y sus amigos. Yo no tenía tiempo para jugar, para hacer amigos, para ser un niño. Mi vida era esa casa, esas órdenes, esa rutina interminable. A veces, cuando estaba solo en mi cuarto, un espacio pequeño con una cama vieja y un colchón que chirriaba, me preguntaba cómo sería tener una familia de verdad. Una donde me abrazaran, donde me preguntaran cómo estaba, donde me quisieran. Pero esos pensamientos eran peligrosos, porque me hacían sentir un nudo en el pecho, como si estuviera a punto de romperme. Así que los apartaba y seguía adelante, trapeando, cocinando, obedeciendo. Todo cambió cuando cumplí 15 años y conocí a mi primo Luis. Él vivía a unas pocas calles, en el mismo barrio humilde donde crecí. Luis era diferente a todos los que conocía. Era unos años mayor que yo, con una sonrisa confiada y una energía que te hacía querer estar cerca de él. Luis, aparte de ser mi primo, se convirtió en mi mejor amigo, mi hermano, mi escape. Él no me veía como el adoptado ni como el sirviente de la casa. Me veía como Alejandro, y eso era suficiente. Luis tenía sueños grandes. Hablaba de ganar dinero, de tener su propio negocio, de salir del barrio y vivir una vida mejor. No te quedes atrapado, Ale, me decía mientras tomábamos refrescos en la esquina. Tú vales más que esa casa, más que las migajas que te dan. Yo lo escuchaba, fascinado, pero también con miedo. ¿Cómo podía soñar tan grande cuando mi mundo era tan pequeño? Cuando cumplí 17 años, Rafael y María cambiaron las reglas del juego. Una tarde, Rafael me llamó al comedor. Estaba sentado en su sillón favorito, con una cerveza en la mano, mientras María pintaba sus uñas en la mesa. Ya eres hombre, Alejandro, me dijo, mirándome como si estuviera evaluando un mueble viejo. Es hora de que ayudes con las cuentas de la casa. No era una pregunta, era una orden. Yo, todavía con esa inocencia que me hacía querer complacerlos, asentí.
Pensé que daría una parte de mi sueldo, algo razonable, para ayudar con la luz o el agua. Pero no. Rafael quería todo. Conseguí un trabajo en una panadería del barrio, levantándome a las 4 de la mañana para amasar pan y atender clientes. Luego, por las tardes, trabajaba en una tienda de abarrotes, cargando cajas y limpiando estantes. Estaba agotado, pero al menos tenía algo de dinero. O eso creía. Cada fin de semana, Rafael me esperaba en la puerta con la mano extendida. Dame lo que ganaste, decía, y yo, como tonto, le entregaba todo. Si me atrevía a quedarme con algo, me miraba con desprecio y decía, nosotros te criamos, te dimos un techo, comida y ahora quieres ser egoísta. María, desde el sofá, añadía, sin nosotros, estarías en la calle. Agradécele a Dios que te recogimos. Me sentía atrapado. Cada peso que ganaba se esfumaba en sus manos, y yo me quedaba con nada. Pero aún así, seguía buscando su aprobación. Quería que me vieran como su hijo, no como un extraño que les debía todo. A veces, les compraba pequeños regalos con el dinero que lograba esconder, una blusa para María, una botella de licor para Rafael. Nunca decían gracias, pero aceptaban los regalos como si fuera mi obligación. Y yo, iluso, pensaba que algún día me mirarían con orgullo. Un día, todo cambió. Mi primo me ayudó a conseguir un mejor empleo. Eres trabajador, Alejandro. Podrías ganar más que aquí, me dijo. Al principio, no lo creí. Pero Luis me animó a intentarlo. Es tu oportunidad, Ale. No la dejes pasar. Fui a la entrevista, nervioso, con la ropa más decente que tenía. No sé cómo, pero me contrataron. El sueldo era mucho mejor que el de la panadería y la tienda juntos. Por primera vez, sentí que podía construir algo para mí. No le dije nada a Rafael ni a María. Si se enteraban de cuánto ganaba, me lo quitarían todo. Seguía dándoles la misma cantidad que antes, una cuota que ellos creían que era todo mi sueldo. El resto lo ahorraba en una cuenta que Luis me ayudó a abrir. Guarda cada peso, Ale, me decía. Ese dinero es tu boleto a la libertad. Y yo le creía. Por primera vez, empecé a soñar con algo más grande, una vida donde no tuviera que pedir permiso para existir. A pesar de todo, todavía anhelaba el amor de mis padres. Quería que me vieran como su hijo, no como un cajero automático o un sirviente. Intenté acercarme a ellos. Les compraba más regalos, un televisor nuevo para María, una silla reclinable para Rafael. Les pagaba el alquiler, la luz, el agua, todo. Pero nada cambiaba. María seguía con sus telenovelas, Rafael con sus cervezas. Y yo, con mi corazón roto, seguía esperando un te quiero que nunca llegaba. Entonces llegó la Navidad. Pensé que esa sería mi oportunidad. Una Navidad en familia, todos juntos, riendo, compartiendo. Rafael y María me pidieron dinero para organizar una gran fiesta en casa de mi tía Carmen, la hermana de María. Va a ser una Navidad inolvidable, Alejandro, me dijo María, con una emoción que nunca le había visto. Yo, ilusionado, les di todo lo que me pidieron. Compré regalos para todos, un reloj para Rafael, un collar para María, juguetes para mis primos pequeños. Contaba los días para la fiesta, imaginando una noche perfecta donde, por fin, me sentiría parte de la familia. No podía estar más equivocado. Los días previos a la Navidad fueron un torbellino de emociones. Por primera vez en mucho tiempo, sentía algo parecido a la esperanza. Había ahorrado lo suficiente para comprar regalos para toda la familia, y la idea de ver sus caras al abrirlos me llenaba de ilusión. Imaginaba a Rafael dándome una palmada en el hombro, quizás con una sonrisa, diciendo algo como, buen trabajo, Alejandro. Soñaba con María mirándome con orgullo, tal vez abrazándome, diciendo que estaba contenta de tenerme como hijo. Eran sueños tontos, lo sé ahora, pero en ese momento eran lo único que me mantenía en pie. Trabajaba largas horas organizando envíos, revisando inventarios, asegurándome de que todo estuviera en orden. Era agotador, pero me gustaba. Por primera vez, sentía que lo que hacía importaba, que era bueno en algo. Mis compañeros me respetaban, mi jefe me felicitaba por mi puntualidad y mi esfuerzo. Era un mundo diferente al de la casa de Rafael y María, donde nunca era suficiente.
En el trabajo, me sentía como Alejandro, no como el adoptado que cargaba con el peso de una deuda eterna. Cada noche, después del trabajo, llegaba a casa exhausto, pero con una sonrisa. Contaba los días para la fiesta. Imaginaba la mesa llena de comida, las luces navideñas brillando, la música sonando, y a todos riendo juntos. Me veía a mí mismo sentado entre ellos, no como el que sirve la comida o limpia los platos, sino como parte de la familia. Era una fantasía, pero me aferraba a ella con todas mis fuerzas. El día de Navidad llegó con un cielo despejado y un aire fresco que olía a pino y pólvora de los cohetes que los niños del barrio explotaban. Me levanté temprano, como siempre, pero esta vez no fui a trabajar. Me quedé en casa, ayudando a María a preparar algunas cosas para la fiesta. Ella estaba más animada de lo habitual, tarareando villancicos mientras decoraba una bandeja de galletas que yo había horneado la noche anterior. Rafael, por su parte, estaba de buen humor, lo cual era raro. «Esto va a ser grande, Alejandro», me dijo, dándome una palmada en la espalda que me tomó por sorpresa. Por un momento, sentí que quizás, solo quizás, las cosas estaban cambiando. Por la tarde, recibí un mensaje de Luis. «Nos vemos en la noche en casa de mi mamá, prepárate, va a estar buenísimo». Sonreí al leerlo. Me puse mi mejor ropa, una camisa azul que había comprado con mi primer sueldo y unos pantalones negros que, aunque no eran nuevos, estaban bien planchados. Metí los regalos en una bolsa grande, asegurándome de que cada uno estuviera envuelto con cuidado. Miré el reloj, eran las 6 de la tarde. La fiesta empezaba a las 7, así que decidí salir un poco antes para llegar con tiempo. El camino a casa de la tía Carmen era corto, pero lo recorrí con el corazón latiendo fuerte. La bolsa de regalos pesaba en mi mano, pero no me importaba. Cada paso me acercaba a esa noche que había imaginado tantas veces. Cuando llegué al barrio, pude ver las luces desde lejos. La casa de Carmen estaba decorada como nunca, luces navideñas colgaban de las ventanas, un árbol brillante se veía a través de la puerta, y la música de un villancico llenaba el aire. Olía a comida recién hecha, tamales, ponche, buñuelos. Todo era perfecto. Golpeé la puerta, con una sonrisa que no podía contener. Estaba nervioso, pero también emocionado. La puerta se abrió, y allí estaba Rafael. Por un segundo, pensé que me recibiría con una sonrisa, que me diría algo como, «Pasa, hijo». Pero no. Su rostro estaba serio, casi molesto. Me miró de arriba a abajo, como si no me reconociera. «¿Qué haces aquí?», me dijo, con una voz fría que me heló la sangre. Me quedé parado, con la bolsa de regalos en la mano, sin entender. «Vine a la fiesta», respondí, tratando de mantener la calma. «La fiesta de Navidad, la de la familia». Mi voz sonaba más débil de lo que quería. Rafael soltó una carcajada, una risa cruel que me hizo retroceder un paso. «Fiesta de Navidad, familia», dijo, burlándose. «Los adoptados no entran a la fiesta de Navidad, Alejandro. ¿Qué pensaste? ¿Que por pagar nuestras cuentas puedes hacer lo que quieras? Mejor lárgate». El mundo se detuvo. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. Miré a Rafael, buscando alguna señal de que estaba bromeando, de que esto era un malentendido. Pero no. Sus ojos eran duros, llenos de desprecio. A lo lejos, escuché una risa. Era María, parada cerca de la mesa del comedor, con un vaso de ponche en la mano. No dijo nada, solo se rió, como si lo que estaba pasando fuera un chiste. Intenté hablar, intenté defenderme. «Pero yo soy parte de la familia», dije, con la voz temblando. «Pagué por esta fiesta, compré los regalos, yo», no pude terminar. Rafael me interrumpió, dando un paso hacia mí. «Tú no eres de la familia, Alejandro. Nunca lo fuiste. Eres el adoptado, el que recogimos porque no teníamos otra opción. Así que no vengas a hacerte el importante. Vete y no molestes». Las palabras me cortaron como un cuchillo. Miré la bolsa de regalos en mi mano, los regalos que había comprado con tanto cariño, con tanto esfuerzo. Miré a María, esperando que dijera algo, que me defendiera, que me reconociera como su hijo. Pero no. Ella seguía riendo, como si yo fuera un chiste, una molestia, un error. Algo dentro de mí se rompió.
No era tristeza, no era dolor. Era rabia. Una rabia que nunca había sentido antes, una que quemaba en mi pecho y me hacía apretar los puños. Miré a Rafael directo a los ojos y dije, con una voz que no reconocí como mía, perfecto. Me iré. Pero entonces los adoptados tampoco pagan cuentas ajenas. Rafael se quedó en silencio por un segundo, sorprendido. Luego, su rostro se torció de rabia. ¿Qué dijiste?, gruñó, dando un paso hacia mí. No te atrevas a echarme en cara lo que haces. Nosotros te criamos, te dimos todo, esto es diferente. No, dije, con una calma que me sorprendió. No es diferente. Si no soy de la familia, no tengo por qué pagar sus cuentas. Se acabó. Di media vuelta, con la bolsa de regalos todavía en la mano, y caminé hacia la calle. Escuché a Rafael gritar algo detrás de mí, pero no me detuve. No miré atrás. Esa noche fui a la casa de Rafael y María, tomé mis cosas y me fui directo a un hotel pequeño en el centro del barrio. Pagué una habitación con el dinero que tenía en el bolsillo y me encerré allí. Me senté en la cama, con la bolsa de regalos a mi lado, y por primera vez en mucho tiempo, lloré. Lloré por el niño que fui, por el adolescente que se esforzó tanto, por el hombre que aún quería creer que podía tener una familia. Pero también lloré de alivio. Porque, aunque dolía, algo dentro de mí sabía que ese era el comienzo de algo nuevo. Al día siguiente alquilé un departamento solo para mí, y desde mi nuevo hogar, cancelé todas las cuentas que pagaba para Rafael y María. El alquiler, la luz, el agua, el internet. Todo. También dejé de darles el dinero mensual que usaban para sus gustos. No les avisé, no les expliqué. Simplemente lo hice. Sabía que pronto se darían cuenta, que vendrían a reclamarme. Y estaba listo para eso. La calma duró exactamente 2 semanas. Era fin de mes, y, como lo esperaba, mi teléfono empezó a sonar. El primer mensaje fue de María: Alejandro, ¿qué pasó con el dinero del alquiler? Nos están llamando los dueños. No respondí. Luego vino una llamada de Rafael. No contesté, pero dejó un mensaje de voz. Su voz estaba llena de rabia. ¿Qué te crees, muchacho? ¿Piensas que puedes dejar de pagar y ya, nos debes todo? Contesta o vas a ver. Escuché el mensaje, y por un segundo, sentí ese nudo en el estómago que siempre aparecía cuando Rafael me gritaba. Pero esta vez fue diferente. No iba a ceder. Los mensajes y las llamadas siguieron durante días. María alternaba entre súplicas y reproches. Alejandro, somos tus padres, ¿cómo nos haces esto?, decía en un mensaje. Luego, en otro, cambiaba el tono: eres un desagradecido, después de todo lo que hicimos por ti. Rafael era más directo: si no pagas, te vamos a encontrar, y no te va a gustar. Pero yo ya no era el niño asustado que obedecía sin chistar. Había cruzado una línea, y no había vuelta atrás. No contesté ninguno de sus mensajes, al contrario, bloqueé sus números, y ellos no me pudieron encontrar en mi nuevo departamento. Una semana después, supe que los habían desalojado. Luis me lo contó. Se fueron a vivir con un primo lejano, pero están furiosos, me dijo mientras tomábamos un refresco en la cafetería de siempre. Dicen que eres un desagradecido, que los traicionaste. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era irónico. Ellos, que me habían tratado como menos que nada, ahora eran las víctimas. Que digan lo que quieran, respondí. Ya no son mi problema. Los meses siguientes fueron los mejores de mi vida. Me ascendieron en el trabajo y eso me dio más confianza. Empecé a ahorrar aún más, a planear un futuro que nunca había imaginado. Luis y yo seguimos siendo cercanos, y él me ayudó a invertir algo de mi dinero en un pequeño negocio que empezamos juntos: vendíamos accesorios para celulares por internet. No era mucho al principio, pero crecía cada mes. Por primera vez, sentí que tenía control sobre mi vida. A veces, pensaba en Rafael y María. No los extrañaba, pero me preguntaba cómo estarían. Una parte de mí, la que aún recordaba al niño que buscaba su amor, sentía una punzada de tristeza. Pero esa tristeza se desvanecía cuando recordaba sus palabras, sus risas, su desprecio. No merecían mi lástima. Un año después de esa Navidad, mi vida era irreconocible.
Tenía un departamento mejor amueblado, un trabajo que me gustaba, y un negocio que prometía crecer. Luis y yo celebramos esa Navidad en casa de la tía Carmen, pero esta vez fue diferente. No había regalos caros ni grandes expectativas. Solo comida, risas, y la sensación de estar con personas que realmente me querían. Carmen me abrazó al llegar y me dijo, «Tú siempre tendrás un lugar aquí, Alejandro». Esas palabras valían más que cualquier regalo. A veces, cuando camino por el barrio, pienso en el niño que fui, el que trapeaba pisos y soñaba con un abrazo. Ese niño ya no existe, pero me dio la fuerza para llegar hasta aquí. Rafael y María me enseñaron lo que no es una familia, pero también me enseñaron algo más importante, que mi valor no depende de ellos. Soy Alejandro, y soy libre. Suscríbete para más historias diarias.